O sea, se dio después de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí se dio varias violaciones a los derechos y se dio en 1948, Ya. ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial en sí? en 1945. Ok, ya. ¿Y la organización que hizo esta proclamación, cómo se llamaba? Organización de las Naciones Unidas. Exacto. ¿Y antes alguien sabe cómo se llamaba? Porque ya hubo una organización parecida antes de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente no tuvo éxito y por eso sucedió la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe? ¿No era la Unión Soviética, Licen? No, 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 no. Fue un conjunto de países, es más que le puso las sanciones a Alemania y por eso ah, Alemania tuvieron como que más represalias para causar la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe? No, se llamaba Liga de Naciones, ¿ok? Entonces, al terminar la Primera Guerra Mundial, se conformaron unos países y formaron la Liga de Naciones. Eh, Estos fueron los que le pusieron unas penalizaciones a Alemania y estas penalizaciones hicieron que tengan que Alemania forje un poco más de enojo hacia los demás países porque les quitaron un montón de terreno, de territorio, perdón. Les hicieron que paguen un montón de dinero a los afectados en la Primera Guerra Mundial, les hicieron que se desarmen, por ejemplo, cosas que cuando llegó Hitler al poder, Hitler tuvo de dónde acogerse a esas restricciones que les solicitaron, ¿no? Y por eso también fue uno de los causantes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ya, ¿qué son los derechos humanos en sí? Los derechos humanos son derechos inherentes, eso quiere decir que apenas naces ya tienes esos derechos de todos los seres humanos sin distinción de alguna raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Por lo general se referiría a condiciones de discapacidad mental o capacidades diferentes, ¿ok? Esto sucede apenas nacen, entonces por eso es el debate mucho del del aborto, si es que son humanos o no son humanos desde el momento de la gestación, pues según la ley eres humano desde que naces, entonces desde que estás dentro del vientre, o sea, desde el momento de la gestación no cuentas como humanos y no tienes esos derechos inherentes. Entonces eso tienen que tenerlo súper claro, ¿ya? Apenas naces tienes todos estos derechos, ¿ya? Sin importar todas estas categorías. Ahora, ¿cuándo surge? Este documento se da en 1948, aunque ya se comienzan a dar los primeros vestigios de este documento en el año de 1945, que es cuando termina la guerra, pero se termina de formar primero la Asamblea de las Naciones Unidas, aquí dice el 10 de diciembre de 1948, y esta misma fecha es cuando se celebra el Día de los Derechos Humanos, ¿no? El Día Mundial de los Derechos Humanos se celebra todos los 10 de diciembre. Ahora, hay unos derechos que no podemos decir los que son más importantes, sino que son los principales, ¿ok? O los derechos básicos. Primero, derechos económicos, sociales y culturales. Pues obviamente tenemos el derecho a la vida, el derecho a la educación. Aparte de eso, nacen estos, ¿ok? El derecho a trabajar en condiciones justas y favorables, algo que nunca se respetó al principio, ni para las mujeres ni para los hombres, pero bueno, supuestamente ya estaban estipulados en esas cartas. El derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y disfrute de lo más alto nivel posible de salud física y mental. ¿Creen que esto existe en la actualidad? Aló. Pues depende, Licen. ¿Por En qué? algunas situaciones sí, en algunas situaciones no. A ver, dame un ejemplo de Debido las que no. en las que no. Sería en países tercermundistas las cuales no tienen tanta atención en sí en su base económica o social. Ya, ¿y crees?
¿O no crees que ahí debería interferir la perdón, las Naciones Unidas, la ONU, para hacer que se respeten estos derechos? Pues sí, debería intervenir. Ya, ok, no lo hacen, ¿no? O lo hacen como sugerencias, pero no intervienen en su totalidad. Aparte, la ONU tiene una fuerza militar que se llama OTAN, pero en realidad solo lo usan cuando Estados Unidos les dice que la usen, ¿no? No cuando en realidad existe algún conflicto que pueda ser intervenido por ellos. Ahora, también tenemos el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Derechos civiles y políticos. El pacto recoge derechos como la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, la conciencia y de religión, la libertad de opinión y expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación de asuntos públicos y elecciones, la protección de los derechos de las minorías. Asimismo, prohíbe la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, las injerencias arbitrarias en la vida privada, la propaganda en favor de la guerra, la discriminación y la apología del odio racial o religioso. Ahora, ¿saben cuáles son los países que están a la cabeza de la ONU? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Cuál más? Los países del primer mundo. Ujú. Creo que se llama G8, está dentro de los países del G8 está Italia, está Estados Unidos, creo que está Inglaterra o Reino Unido, sí, claro, están ellos. Está Francia, está Alemania, están todos los países poderosos. Entonces, miren, vamos a ir desglosando uno por uno. Nos dice, el pacto recoge derechos como la libertad de movimiento. Si es que existiera en realidad estos derechos, pues no te pidieran visa o no te pidieran tantas cartas para moverte, ¿no es cierto?, de país a país. Miren, Ecuador es uno de los países que tiene una política de libertad de movimiento un poco más inclusiva. Es fácil llegar acá al Ecuador, pero si es que un ecuatoriano quiere irse, qué sé yo, a Estados Unidos, a Italia, pues te piden un montón de papeles, te piden que tengas dinero en la cuenta de banco, te piden un montón de cosas. Se incumple la libertad de movimiento. Igualdad ante la ley, pues ante la ley sí, pero socialmente no. Pueden ver los casos de racismo que está habiendo ahorita, lo de la niña que le habían asesinado creo que la anterior semana por algo de venta de droga. Pues esos casos como son minorías, justo aquí hablaba de la minoría y del odio racial, pues como son minorías, como son negros, como son indígenas, pues no tiene tanta relevancia esos casos, ¿no? Mediáticamente. El derecho a un juicio justo y presunción de inocencia, pues eso sí existe, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Sí existe, pero bueno, aquí hay un poco de presión social, ¿no? La sociedad te dice que piensas de tal forma o te dice que si, por ejemplo, no eres religioso o cosas por el estilo está mal. La libertad de opinión y expresión, pues se sabe que no es verdad. Apenas tú pones algo en contra del gobierno, ah, pues ya eres censurado. Incluso ahorita los chicos que están haciendo el proyecto de grado trataron de hacer algo respecto a los casos de corrupción. Y uno de los lineamientos es que dentro de los trabajos de grado no pueden hablar sobre política. Entonces, miren, el Ministerio de Educación mismo les está planteando, les está exigiendo que no pueden hablar de política. Y algunos chicos querían hablar de política. Entonces, miren, ¿se respeta o no se respeta la opinión y la libertad de expresión? Pues no, ¿no? Participación en asuntos públicos y elecciones. Pues, bueno, sí, la protección de derechos a las minorías, lo que les hablaba. Privación de la vida, como les dije, o sea, desde que naces, no pueden quitarte la vida, no pueden arrancarte la vida. La tortura, las penas, los tratos crueles o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, pues de eso de hecho sí existe.
y eso es manipulado por empresas estadounidenses o por Estados Unidos mismo. Y ahí la ONU se hace de ojos cerrados, ¿no? Por ejemplo, más o menos la hora en Estados Unidos de trabajo, ¿saben cuánto cuesta? $12, creo. Sí, ¿no es cierto? Cuesta de 12 a 14 dólares. ¿Saben cuánto cuesta la hora de trabajo aquí en Ecuador? $2, ¿no? 2 con algo, ya 2.40 creo que cuesta. ¿Saben cuánto cuesta más o menos la hora en Vietnam o en esos países de Asia? Esos estaban en 24, o sea, en el intercambio a dólares, creo, si es que no estoy mal. No, no, no. Es que allá no les pagan en dólares, pues allá les pagan en la moneda de ellos. Por eso en el intercambio le convertí. Ya, pero por ejemplo, las empresas grandes como está, digamos Nike o Adidas, ya, que son, que son o europeas o estadounidenses, cogen y mueven sus fábricas allá. Por eso todos A los China. que tienen esos zapatos han de haber visto Made en Vietnam, Made en Taiwán, Made en esos países. Les obligan a trabajar a niños pequeños y les pagan, chuta, ¿qué será? Unos 50 centavos la hora, cosas por el estilo. Sí, por Entonces, ahí. miren, es mejor que elaborar sus productos en Estados Unidos, mover toda su fábrica a esos países donde se les paga menos por trabajos forzados y casi esclavitud, en donde se ahorran un montón de cosas, ¿no? Es más barato tener una fábrica allá que incluso tenerla en Latinoamérica. Y allá solo gastan en las cosas de envío. Es porque allá como la gente es súper, súper, súper necesitada, se valen de eso y hacen que los niños también trabajen de manera forzosa, ¿no? Entonces los niños no estudian, los niños trabajan y se sigue reproduciendo ese círculo de pobreza, ¿ok? Porque les pagan cosas, les pagan tarifas muy bajas, ¿no? Entonces, miren, eso puede ser considerado como trabajo forzoso e incluso esclavitud y hecho por empresas estadounidenses. Entonces, ¿dónde están Estados Unidos y dónde están esos países que forman la ONU, ¿no? Ahora, les voy a compartir. Espera un ratito. Les voy a compartir en la plataforma. Hay un documento que les subí. Ya, dice las 3 generaciones de los derechos humanos. A ver, este documento tiene como 10 páginas, pero no es necesario que se lean todas. De hecho, en las primeras ya está todo. Entonces, habla de que los derechos humanos se fueron creando por generaciones viendo las necesidades que iba teniendo las sociedades. Entonces, miren, por ejemplo, la primera generación dice, surge de la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran los de la Revolución Francesa? ¿Quién me dice? Los franceses. Los preceptos básicos. Fraternidad, igualdad y equidad, porque A ver, era igualdad, fraternidad Libertad. y libertad, pues. Por eso Ajá. era revolución. Ahora, entonces, miren, se encuentra integrada por los derechos civiles y políticos. Imponen el Estado, respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, la vida, la libertad y la igualdad. ¿Ya? La segunda generación dice, constituyen los derechos de tipo colectivo, o sea, los derechos sociales, económicos y culturales, los que ya les mencioné en las diapositivas. Otro, se forman los derechos de la tercera generación, se forman por los llamados derechos del pueblo o de la solidaridad. Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como distintos grupos que les integran. Entonces aquí en el documento van y buscan, miren, aquí está, todo desmenuzado, primera generación, todos los derechos de la primera generación, los de la segunda generación, todos los derechos de la segunda generación. Tercera generación, todos los derechos de la tercera generación, ¿sí ven? A la autodeterminación, independencia económica y política, identidad nacional y cultural, a la paz, coexistencia pacífica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también existen otros derechos que son los de la cuarta generación. Esos hablan netamente de la tecnología y la transmisión de información digital.
Pero esos no los vamos a tomar en cuenta, solo nos vamos a basar en estos tres. ¿Qué vamos a realizar? Pues vamos a realizar un esquema gráfico en donde se muestren las tres generaciones de los derechos humanos, ¿ok? Y lo que está en las diapositivas subidas igual, o sea, ¿qué son los derechos humanos? ¿De dónde nacen? Y las tres generaciones. ¿Entendido, chicos? Eso lo van a realizar en Word o en un PDF, o si lo hacen a mano, pues también está a mano, y subirán una foto de lo que está a mano. Recuerden que la carpeta, perdón, el portafolio que van a entregar es físico, entonces, si es que lo hacen en Word o en PDF, lo deben imprimir, o si es que lo hacen a mano, me deben mandar a la plataforma una fotografía de lo que han realizado, ¿ok? ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer? Dicen, ¿puedes repetir de cómo va a ser el deber de esta semana, por favor? A ver, van a hacer un esquema gráfico en el cual va a estar la definición de qué son derechos humanos, de dónde nacen los derechos humanos, y van a dividirlo en tres, que van a ser las tres generaciones de los derechos humanos que están en ese documento PDF que lo subiera a la plataforma. Igual la definición y todo ya está en las diapositivas que están subidas a la plataforma. Van a hacerlo en Word o en PDF, si es que ustedes gustan hacerlo de manera digital, pero recuerden que deben imprimirlo porque el portafolio es físico. Si es que lo hacen físicamente en una hoja cuadros, con colores, con pinturas, pues está bien, también ya sirve para su portafolio físico, pero para la plataforma deben tomarle una foto y subirla. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer esto? Hasta el día de mañana, porque la información ya les estoy poniendo todo en la plataforma. Ustedes solo tienen que organizar y hacer. ¿Entendido, chicos? Sí, Sí, solo eso no. Nada más. ¿Alguna duda? ¿Alguna Sí. duda que surja aparte de eso? ¿No? No, no les. Listo, chicos. Entonces les dejo trabajar. Recuerden que si hay dudas, está la parte de dudas académicas o preguntas académicas en la plataforma. Si es que por A o B motivo